Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: José Hernández, del portal digital Cuatro Pelagatos, y Arturo Torres, del portal digital Código Video. El tema, la coyuntura política, estos hechos que suceden en el entorno de un proceso electoral y la campaña también referente a la consulta popular que en conjunto se realizará el domingo 5 de febrero próximo. Hemos seguido, como siempre, las publicaciones muy ilustrativas del portal digital Cuatro Pelagatos, pero entre otros, esta semana nos ilustraba, por un lado, esta acción de la Asamblea Nacional que está buscando de nuevo la desestabilización. Ahora es investigar, le corresponde fiscalizar e investigar políticamente a la Asamblea, pero ya se han unido, conforman una comisión totalmente sesgada, afín al Partido Social Cristiano y al correísmo, para indagar la red de corrupción, que hay que hacerlo, y hay que caer todo el peso de la ley si se encuentra en el gobierno, hay que hacerlo, pero da un sesgo, un mal tufo de la forma como viene actuando esta mayoría legislativa. Muy buen día, José Hernández. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia de Radio Democracia y muchas gracias por la invitación, Miguel. ¿Qué significado tiene esta comisión ocasional que pretende indagar la red de corrupción en el gobierno? Bueno, Miguel, tiene muchos significados, ninguno importante, ninguno interesante para la democracia del país, ninguno interesante para saber la verdad de lo que haya ocurrido o haya pasado o esté pasando en el sector eléctrico del país, por varias razones, Miguel. Ya sabemos cómo actúan esas comisiones, ya sabemos lo que pasó con la comisión de Pandora Papers, ya sabemos que esas comisiones siempre entran en un proceso, Miguel, ya lo hemos visto. Hay una comisión, hay luego un pedido de juicio político o de destitución al presidente, y esto se une a los temas callejeros y finalmente la historia ya la conocemos, se ha repetido algunas veces. No podemos pensar que esta vez sea diferente, porque la comisión que ha sido creada tiene exactamente las mismas características de esta misma asamblea en otros casos en los cuales ya hemos visto que hay resultados políticos que no tienen nada que ver con los hechos, que no tienen mucho que ver con los propios documentos que ellos van encontrando en el camino. Y recordemos que la comisión Pandora Papers, incluso hubo miembros de esa comisión que al final, sintiendo que habían metido la mano en el informe, torciendo los hechos, se dijeron totalmente ajenos al documento que había hecho la comisión como resultado de la supuesta investigación. José, en ese sentido, ¿qué expectativa debe haber luego de la propuesta que formulara Yesenia Guamaní precisamente para la creación de esta comisión ocasional con 5 miembros, y que el argumento es absolutamente contradictorio, plural, objetivo y permanente, argumentó la asambleísta Yesenia Guamaní? Sí, Miguel, son los atributos de lo que no hacen. Entonces ellos tienen esta suerte de psicología proyectiva, de ir diciendo, ir poniendo una retórica por delante precisamente de lo que van a incumplir. No es plural, no es objetiva, ya lo hemos visto y no lo será. Yo creo que aquí, Miguel, es inútil, ¿no? Hay gente que podría pensar que se está prejuzgando antes de que haya los resultados, pero es que es la misma mayoría, son los mismos mecanismos, es la misma lógica, buscan el mismo resultado político. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de esa comisión? Ya la conocemos, Miguel, y me parece que hacerse ilusiones sobre esa comisión en términos públicos, pues es jugar al ingenuo. Ya sabemos lo que ha ocurrido, y lo que es importante en este caso, me parece, Miguel, es poner el énfasis en donde tiene que ser puesto. La verdad de todo lo que ha ocurrido en ese sector del país que en este momento está
General del Estado, la Contraloría y la Procuraduría, que tienen que dar en efecto el análisis de los contratos, de la documentación, de lo que efectivamente ocurrió allí, porque todo hecho investigativo en periodismo obedece a unas lógicas, obedece a unos protocolos en los cuales se parte de indicios, que es lo que se tiene por ahora, un audio, pero a esos indicios hay que darles un cuerpo de investigación, hay que encontrar los documentos, hay que ir a los sitios, hay que buscar a las personas, hay que cotejar todas esas pruebas, hay que contrastar todas esas pruebas, y solo cuando se tiene la verdad periodística, no la verdad de las iglesias, no, la verdad periodística, es decir, lo que se puede sustentar en los documentos que se tiene, solo en ese momento se puede publicar y solo en ese momento se puede organizar eventualmente organigramas de cómo funcionó tal o cual mafia o tal o cual grupo, solo en ese momento, no antes, Miguel. Hacerlo antes me parece que es poner la carreta antes que los bueyes, y eso en periodismo es un total sinsentido. A menos, José, que se le esté haciendo el juego a sectores que buscan y trabajan en este momento en coyuntura por el no en la consulta popular. Miguel, eso es una presunción que es totalmente válida, pero que tampoco, digamos, voy a sustentar, en el sentido de que cualquiera puede hacer lo que quiera, pero no cualquiera puede llamar periodismo a lo que no lo es, y no cualquiera puede presentar resultados supuestamente periodísticos o de investigación periodística donde no se han cumplido los mínimos protocolos que tiene que tener una investigación para que se pueda llamar investigación, y para que la prensa, cualquiera que sea el medio que saque una publicación, pueda sustentar la verdad periodística, reitero, es decir, responder por los documentos que están evaluados y por las conclusiones que esos documentos, esas investigaciones, donde pueden entrar audios, pero totalmente, digamos, sustentados por pruebas materiales. Entonces, lo que la verdad periodística pueda decir, el periodista o el medio puede sustentarlo como una verdad periodística, que está sustentado justamente en los documentos, en las pruebas que pone a disposición de las audiencias, y no que pide a las audiencias, o que crea que el medio las tiene sin publicarlas, o que crea que el periodista las tiene, y entonces convertimos el periodismo no en un acto de hechos objetivos que pueden ser sustentados, sino en un acto de fe, lo cual, reitero, eso es bueno para las iglesias, eso no es bueno para el periodismo. Saludamos a Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio. ¿Cómo ha visto este proceso, esta investigación, que hay que hacerla con la rigurosidad del caso, basados en hechos, como decía José Hernández, de este caso, presuntos actos de corrupción, pero no sesgar políticamente y buscar el escándalo, el caos o la desestabilización? Buen día, Arturo. Buen día, Miguel, y un buen día también para José. Coincido plenamente con lo que menciona José, con tanta experiencia en este campo, es una autoridad como para podernos poner en perspectiva y analizar lo que ocurre detrás de este caso, ¿no? O sea, iniciamos por un tema de una denuncia, porque coincido en que no hay una investigación periodística. Una investigación es un proceso, ahí hay un método que se aplica, y básicamente lo que tenemos es la exposición de unos audios filtrados, porque ni siquiera tenemos la constatación de que hubo una entrevista formal, ¿no es cierto?, como para, a partir de esos insumos, empezar a hacer el trabajo periodístico que cabe, es decir, buscar todos los elementos que soporten lo que dice la fuente o lo que dice el audio que a mí me filtran. O sea, creo que eso es muy importante de entrada identificar, Miguel. Las fuentes no son importantes por lo que dicen, sino por lo que pueden probar, y por lo que los periodistas pueden por sí mismos obtener la información, porque cuenteros abundan, y mucho más qué fuentes y qué intereses tiene la fuente para denunciar ciertos casos en qué momentos. Y yo recuerdo hace algunos años cuando una fuente precisamente nos contaba en mi tiempo en el comercio
que había hacía una denuncia de una campaña política. Nosotros le creímos entero, ese fue un error de novatos en ese tiempo, y resulta que el señor ya no era parte de esa organización política, y al final nos ofreció darnos una prueba y no nos las dio, o sea, no nos dio las pruebas de sustento. Nosotros confiamos en la fuente, pero esto es lo que pasa, o sea, nosotros no podemos, el periodismo no puede ser una especie de oferta que no se cumple nunca, no puede ser una retórica, no podemos entrar en este tema histriónico, teatral, de esta espectacularidad respecto a los hechos. Entonces, coinciden que cuando empieza con una denuncia a partir de audios y no se corrobora, no se contrasta, no se verifica si lo que me dice la fuente es real o no, entonces ocurre lo que está ocurriendo en este momento. O sea, por un lado, el gobierno pide muchas investigaciones, la fiscalía también, y empiezan a investigar cientos de contratos. O sea, no vamos realmente a llegar muy lejos, creo yo, porque el espectro es tan amplio para investigar, ¿no es cierto, Miguel? Y además, cuando pasa este tema al espacio de la Asamblea Nacional, pues ahí sí ya se soltaron las vacas locas, ¿no? O sea, ya se viene la plaza, el tema de la Plaza de Pueblo, mucha bulla, estamos en elecciones, entonces lo que vamos a ver ahí es el circo, ¿no es cierto? Y cada uno de los grupos haciendo más bulla, tirando más fuegos pirotécnicos. Lo que menos se va a encontrar, en este caso, Miguel, no vamos a llegar muy lejos, porque además las personas que son nombradas en los audios tampoco están. Entonces, es un caso que empezó, creo yo, con esa debilidad y se va a desinflar, y se ha ido desinflando, y básicamente lo que queda es, queda en el campo político, y ya sabemos, y coincido plenamente con lo que mencionaba José, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Un poco ya es una guerra avisada, ¿no es cierto? El escenario en el cual se mueve la Asamblea, y el gobierno ya ha tenido pues también el suficiente tiempo. Si es que hubieran estos indicios, es que hay estos indicios de corrupción, ya también tiene tiempo para blindarse, pues, ¿no? O sea, en una investigación periodística, cuando uno lanza un tema, lo lanza redondo para no alertar a los que están siendo investigados sobre el proceso que se va a denunciar. En este caso, lo que ha pasado es que ahora tanto el gobierno como la oposición utilizan este tema y de alguna forma se van a cuidar las espaldas, porque quienes pueden decir algo ya no están tampoco acá. Entonces, eso me parece así de entrada como algo importante para destacar, Miguel. Arturo, quizás lo sospechoso es el timing político, cuando se puede evidenciar que sectores que se oponen a la consulta popular, que le dicen no, por ejemplo, a la extradición de ecuatorianos por estar vinculados al crimen transnacional organizado, no hay una conexión en encontrar un audio, ponerlo en escena y hacerle el juego quizás a sectores que se oponen al gobierno, insisto, sin deslegitimar que cualquier investigación en la instancia respectiva, como es la Fiscalía en el ámbito penal, tiene que hacerse, más aún si es que hay un audio, pero no dictar sentencia en medio de un proceso electoral y una consulta popular. O sea, me parece que el timing en el que sale esta denuncia evidentemente tiene que ver con otras, o sea, tenemos otros temas en coyuntura. En realidad, periodísticamente uno saca una investigación o un tema independientemente del timing, la saca cuando ya la tiene redonda, ¿no es cierto? O sea, cuando ya se ha completado todo el proceso periodístico que se tiene que cumplir, desde la hipótesis hasta buscar las fuentes, buscar la información, hacer el trabajo. Claro, contrastando, no solo con un audio. No, o sea, el audio es el inicio, Miguel. ¿Ya? Una filtración es el inicio de un tema para investigarlo y para irlo complementando, redondeando, yendo a los mismos personajes que han sido grabados, ¿no es cierto? Para decirles, oiga, ¿qué pasó? O sea, deme su versión, porque vemos que aquí
son audios filtrados, y lo mínimo que yo tengo que hacer es primero verificar el audio, la fuente que me lo dio, luego hacer todo este proceso del que hemos hablado, ¿no es cierto? O sea, complementar adecuadamente. Y en sobre la coyuntura, ¿no es cierto? O sea, uno publica cuando tiene lista la investigación, Miguel, porque calcular los timings es muy difícil, y eso ya entra en un juego mucho más de intereses políticos que creo que no tiene que ver con el periodismo serio. Entonces, lo que ocurre es que en este momento, Miguel, en plenas elecciones, cualquier cosa va a tener y eso ya es una lectura, creo que más bien de análisis subjetiva, que yo no tengo ninguna evidencia de que hay una intencionalidad de afectar o no al tema, por ejemplo, de la consulta, pero sí recordemos que estas semanas se ha venido conociendo un sinnúmero de denuncias sobre la participación de candidatos que tienen vínculos con el crimen organizado, ¿no es cierto?, con el narcotráfico, que están siendo investigados. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este momento también surge este otro tema, en medio de esas denuncias, ¿no es cierto?, en medio de este ambiente en el cual, claro, el foco estaba y el foco que para mí es relevante, ¿no es cierto?, más allá de que siempre es relevante saber lo que está haciendo el gobierno y si hay o no hay corrupción en el gobierno, que eso tiene que investigarse, pero este tema de la investigación de candidatos de varios partidos, incluido UNES, que es el que más salpicado está por todos los antecedentes que hay y que se han evidenciado, ¿no es cierto?, de antecedentes de relaciones con delitos, de juicios y todo esto. En ese momento surge esta denuncia y evidentemente lo que tenemos es un sinnúmero de elementos que lo que hacen es confundir, revolver mucho más el lodo en el cual muchos candidatos se mueven para atacar a sus opositores políticos, ¿no es cierto? Y dentro de eso, evidentemente, hay grupos que entran al juego, y eso siempre ocurre en cualquier momento electoral. Entonces, creo que hay que esperar cómo se decantan las cosas y sobre todo tener calma, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la comunidad no puede estar en histeria por o el gobierno perdiendo como un poco la brújula del norte por este tipo de cosas que tienen que decantarse de una manera seria en el ámbito judicial. La fiscalía tiene que ir a investigar, que como digo, no sé por dónde va a empezar, porque son cantidad de contratos, o sea, no hay hay que investigar a partir de los que están hablando en los audios, o sea, esto va a tomar muchísimo tiempo, Miguel, y va a significar también una fiscalía que está desbordada, una Contraloría que ya está desbordada. Se suman esto y lo único que hacen es complicar mucho más el trabajo, ¿no es cierto?, porque no hay datos tan concretos que nos ayuden y faciliten, den más pistas a las autoridades para enfocarse en casos concretos que puedan ayudar a esclarecer si es que hay o no hay corrupción en las empresas del sector eléctrico. José Hernández, por cierto, hay que investigar todo, y aquí estaba en curso una denuncia grave que ya está en la Fiscalía de la vinculación a la narcopolítica, y ahí están vinculados, señalados candidatos del correísmo, por ejemplo, incluso asambleístas como Ronnie Aliaga, que ha sido señalado. ¿Por qué la Asamblea no investiga todo? La narcopolítica, por ejemplo, ¿por qué no investiga? Sin perjuicio de investigar también estos hechos en el gobierno, ¿por qué no investiga la narcopolítica? ¿Por qué no investiga todo? ¿Qué es lo que quieren? A ver, Miguel, en la Asamblea hay varias fuerzas y hay varios, comisiones que son oficiales y oficiosas y que están ahí. Por ejemplo, la comisión esta que creó Fernando Villavicencio con otros, asambleístas en torno a hacer fuerzas, o una comisión que no tiene un aire oficial, pero que tiene un aire político para investigar casos de corrupción. Entonces hay varios grupos. Entonces, evidentemente que la Asamblea investiga por varias partes. Lo que creo es que la investigación de las comisiones oficiales, como esta que se crea,
ocasionales, como esta que se crea, pues eso ya conocemos el trabajo, es decir, no van a investigar porque su oficio es fabricar documentos políticos, como hemos visto en varios casos. O sea, se vio en los Pandora Papers, se vio en la muerte de la señora María Belén Bernal. Son comisiones, ni siquiera cuando uno dice comisión política en el país ya adquiere una dosis peyorativa que no debería tener. Las comisiones políticas que se hacen, por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos son extremadamente serias. Son serias, tienen casi el viso de una comisión judicial. Es decir, llaman, buscan datos, averiguan, traen y llevan esos datos, los contrastan, buscan las horas, los tiempos. Hay que ver la rigurosidad con la cual fue, por ejemplo, investigado el caso de Donald Trump en la toma del Capitolio. Eso es un trabajo hecho prácticamente como si fuera una fiscalía. Es decir, no tiene la connotación penal, etcétera, pero en la búsqueda de la verdad hay muchísima rigurosidad. Acá no, Miguel. Entonces, claro, aquí cuando se dice una comisión política hay que ser peyorativo porque ellos han convertido los resultados que sacan en esas comisiones pues en algo peyorativo. ¿Por qué? Porque contradicen hechos, porque acomodan hechos, porque traen invitados especiales, porque no tienen en cuenta los datos, meten muchísimos insumos supuestamente ideológicos que son de su lado, que favorecen las tesis hacia donde van, porque las hipótesis se convierten en tesis, las tesis nunca son probadas, etcétera. Es decir, son realmente mermeladas políticas lo que se hace en esos informes. Así que no hay de esa parte, Miguel, ninguna expectativa. Y reitero, me parece que lo que esto tiene que buscar es que la Fiscalía y los organismos del Estado hagan su trabajo. Y creo que es esa la única expectativa que debemos tener. No solo porque debemos ser ciudadanos, en este caso, institucionales, sino además porque lamentablemente en este caso la supuesta investigación periodística no arroja ningún resultado de tipo periodístico, que tampoco es penal, que tampoco se trata de enjuiciar, ¿no? Se trata de probar hechos, de darle cuerpo a unos hechos gracias a evidencias que se convierten lentamente por la propia investigación en hechos y que el medio puede probar. Lamentablemente tampoco tenemos en este caso una verdad periodística, Miguel. De cualquier manera, ¿qué quieren en la Asamblea? Uno dice, ¿qué quieren? ¿Por qué no se investigan también, el señor Aliaga y otros? ¿Por qué no se investigan y por qué solo al gobierno, que hay que hacerlo, pero solo al gobierno y estos casos? Bueno, Miguel, porque el señor Aliaga pertenece a un grupo de asambleístas que es del correísmo, que tienen muchos votos, 47, que tienen además aliados y que tienen un mecanismo y que tienen un propósito político. Es evidente que esta comisión, Miguel, nace, y yo lo digo desde ahora, no porque lean una bola de cristal, sino porque están los hechos que están ahí. Si uno junta, porque claro, en periodismo es dable mirar hechos políticos, en este caso políticos, ¿no? Y ya me estoy saliendo del tema de la investigación, pasándome a otra cosa. Cuando uno mira los hechos políticos que se están produciendo, es evidente, Miguel, que la comisión va a dar pie de nuevo a una tentativa de desestabilización, porque esas comisiones, cuando tú preguntas por qué no investigan, porque muchos de los involucrados hacen parte de la mayoría política de la Asamblea. La mayoría política, ¿qué es? Es una suma de votos que en este momento hay del correísmo, de algunos supuestos disidentes o renegados, que se llame como sea, o expulsados del Pachacutic, de la izquierda democrática, con una suma de independientes, entre las cuales está el señor Saquicela, presidente de la Asamblea, y a veces, en ciertos casos sí y en ciertos casos no, del Partido Social Cristiano.
Esa mayoría, Miguel, tiene intereses. Y esa mayoría ha buscado en forma continua, permanente, sistemática, la desestabilización del gobierno de Lasso. No ahora que supuestamente está en problemas por algún caso de corrupción en el sector eléctrico. No. Desde el inicio ha estado el gobierno del presidente Lasso sujeto a tentativas de desestabilización y de golpes de Estado. Entonces, ahora se está reconformando de nuevo esa lógica, Miguel, que va a conducir a que si se junta esa comisión con los temas que está llevando a cabo el señor Issa ya dicho de los temas de la minería, con los desacuerdos que ya dijo que iba a evaluar en febrero, lo dijo en noviembre, se va 90 días para evaluar, no se dio 90 días, ya salió a decir que eso de los acuerdos no vale y que entonces arranca por el tema minero. Cuando dicen que no van a dejar entrar ni la policía ni el ejército con estas guardias comunitarias, no los van a dejar entrar en los territorios indígenas que parece que fueran estados aparte del estado ecuatoriano, bueno, se entiende, Miguel, que ya allí va a haber una tensión. Esa tensión seguramente se agravará y lo vamos a ver en febrero qué dirá el señor cuando diga, como ya previno, que los acuerdos no se cumplieron. En ese momento, en noviembre, dijo que en ese momento se tomarán las medidas pertinentes. ¿Cuáles van a ser? Cualquiera las puede imaginar. Si se junta a eso que el señor Patiño supuestamente lo van a amnistiar, ya hay un aval del CAL y ya hay un informe que va a hacer la comisión del señor Cabascango, que es, como todo el mundo lo sabe, pues es un aliado del correísmo y es también un leal a Leonidas Issa. Bueno, Miguel, estamos asistiendo con todo este caos, ¿no? Estamos asistiendo a el inicio de un proceso de nuevo, a una dinámica de desestabilización que está a la vista. Arturo Torres, ¿qué es lo que quieren con esto que están armando en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no investigan a todos, decíamos? Y de esto lo ha hecho Arturo precisamente, cuando hay asambleístas vinculados. Cierto es, componen la mayoría, pero entonces no están engañando al país con esto cuando ni siquiera quieren investigar casa adentro. Sí, básicamente en el juego político lo que hemos sido testigos es básicamente esta estrategia, este distractor, ¿no es cierto? O sea, por un lado se distrae, por un lado se va generando nuevas crisis del gobierno. Yo creo que las crisis que se han venido generando de forma intencional para agravar la gobernabilidad vienen desde el gobierno de Lenín Moreno. Cuando se dio la ruptura con Correa, no hemos tenido una estabilidad política porque hemos tenido un frente, un movimiento del correísmo aliado ahora con el Partido Social Cristiano, que vemos que están muy cohesionados y que tienen entre ceja y ceja, ¿no es cierto?, no darle espacio ni oxígeno al gobierno actual para que pueda cuajar cualquier cosa que pueda sonar a algo positivo, ¿no es cierto?, porque además está de por medio la consulta popular y ellos no le quieren dar ese triunfo al gobierno, le van a hacer la vida imposible, más allá de que sean o no sean viables las preguntas que se han planteado. Entonces me parece que somos testigos de esta política de torpedeo permanente, ¿no es cierto?, a diferentes niveles y desde diferentes frentes, para que el gobierno camine y circule y se encuentre a cada paso con minas ocultas. O sea, y vemos que también el gobierno pierde a veces la brújula y ya un poco le tienen como medida la temperatura. Entonces, en ciertos momentos la crisis se le va de las manos, se desborda, se toman decisiones apresuradas
Todo está, creo yo, muy articulado, Miguel. Se está, coincido en que se está gestando y estamos frente a un nuevo momento en el cual ya se cuajó la desestabilización con este caso, ¿no es cierto? La Asamblea se activan las calles, se calientan, ISA también anuncia una serie de medidas en los territorios. Entonces, Miguel, el problema de fondo es que no acabamos de salir. Damos un paso y caemos en un hueco. Y luego, si no caemos en el hueco, caemos en una mina. O sea, y estamos como totalmente perplejos porque no podemos tener un espacio para tener calma en el país en medio de todo este ambiente de inseguridad, que ese es el otro factor de a quién juega todo, a quién hace el juego. Todo este escenario de inestabilidad, de conflictos permanentes, de inseguridad jurídica para quienes quieren invertir en el país. O sea, básicamente le hace juego al crimen organizado, a las mafias que se benefician del caos, ¿no es cierto? Y que muchas están y cuentan con sus actores en la política, porque esto no es casual, Miguel. Yo creo que en ciertos momentos siempre se van cruzando estas lógicas en función de intereses claros, muy claros, que un poco se pueden analizar y se pueden sacar conclusiones de hacia dónde apunta todo este juego perverso, que los únicos perjudicados no es el gobierno, es el país. Entonces me parece que este canibalismo, este jugar como clanes mafiosos, realmente nos tiene en el limbo, ¿no? En un limbo muy, muy peligroso. José Hernández, mientras tanto, ¿qué pasa con las investigaciones de la narcopolítica? Aquí apremia tal vez desde el cálculo político que se apunta a la consulta popular del 5 de febrero. Seguramente puede presumir, a lo mejor nos saldrán nuevos audios en este sentido, dentro de este caso, desde la Asamblea, que busquen precisamente ese objetivo. Miguel, la narcopolítica en el país no es un hecho que esté en la conciencia del establecimiento del país, de las élites del país, de los sectores sociales. No es todavía eso, y es lamentable que no lo sea. Y lo vemos, por ejemplo, en una forma dramática con el Consejo Nacional Electoral, cuando dijo que no tenía facultades para ver si podían investigar ese hecho. Bueno, pues es que no van a investigar ese hecho. Un deber del Consejo Nacional Electoral es ver de dónde provienen los fondos de los candidatos. No se le está pidiendo que investiguen a la narcopolítica, y entonces ellos dicen, con la narcopolítica nosotros no podemos investigar. ¿Dónde está escrito eso? Si no es lo que tienen que hacer. Con que digan de dónde vienen los fondos, es decir, que hay fondos y hay candidatos que no pueden sustentar de dónde vienen los fondos, ya sería bastante. No hay conciencia, Miguel, de que hay narcopolítica en el país. El país no sabe, y los que saben, pues, o sea, de alguna forma miran para otro lado, que en el país hay, yo siempre he sostenido que debe haber entre 4 y 5 puntos, entre 4 y 5 mil millones de dólares del narcotráfico que se lavan en Ecuador, y ahora vemos que hay cifras, ¿no? ya de organismos internacionales que hablan por lo menos de 2 o 3 puntos del PIB. O sea, estamos hablando por lo menos en esos cálculos que son más oficiales, digamos, de unos 3.500 millones de dólares. Yo creo que es más, pero bueno, el tema, y creo no porque lo que crea, un rato con gente que sabe de presupuesto, que sabe de liquidez, que sabe de flujos de capital en el país, en la banca, dónde están los depósitos, etcétera, ayudaron a hacer ese cálculo. Entonces no es un cálculo traído de los cabellos. Pero bien, dicho de otra forma, Miguel, no hay conciencia del narcotráfico, no hay conocimiento de cómo actúa el narcotráfico, del daño que hace el narcotráfico. Miguel, porque si hubiera conciencia, la gente que está por el no a la extradición tendría que hacer malabares
de marciano para decir que está bien que no haya extradición. O sea, como no hay conciencia, entonces la gente dice, bueno, algunos con intereses y otros con una supina ingenuidad dicen no a la extradición, sin darse cuenta que es una herramienta en manos del Estado en una guerra absolutamente asimétrica, ¿no? Y también una guerra perdida de avance. Esa guerra no se va a ganar. Pero el Estado requiere tener herramientas para por lo menos poder dominar ese fenómeno, para por lo menos evitar que los jefes del narcotráfico pongan leyes al Estado y lo pongan y sometan al Estado a sus reglas. Y esa pelea, Miguel, se gana con la extradición. Es decir, no, esa pelea por lo menos se puede dar con la extradición. Es una herramienta. Petro la está utilizando el presidente colombiano en ese sentido en Colombia. Entonces, repito, Miguel, para concluir mi respuesta, yo creo que el tema de la narcopolítica no se investiga, la Asamblea no lo va a hacer porque ahí hay gente que está ligada o que tiene socios o que tiene aliados que están ligados a ese fenómeno, no lo va a investigar. Y me parece que estamos como sociedad bastante lejos de entender, uno, el fenómeno, dos, del daño terrible que hace el narcotráfico al país, tres, de las posibilidades que puede tener un Estado para poder por lo menos equilibrar esa pelea, y cuatro, Miguel, no hay conciencia ninguna de que la narcopolítica sí es, entonces, no solo la destrucción de la política, sino la destrucción de lo público y la destrucción de las posibilidades que tienen las instituciones legalmente constituidas, por lo menos para poder dar la pelea al narcotráfico. Así que, Miguel, la narcopolítica es el último de los fenómenos que produce el narcotráfico, el más destructivo, y lamentablemente de eso tampoco hay absolutamente conciencia en este momento en el país. Arturo, un distractivo lo que está llevando a cabo la Asamblea, que debe hacerlo desde el ámbito político, pero hay estos otros temas grandes que, como bien dice José Hernández, ni siquiera hay conciencia de lo que significa la narcopolítica y sus efectos en el Ecuador. El papel de la Asamblea evidencia todo lo que la gente hace en la calle. O sea, es una Asamblea que no representa a los ciudadanos, que representa a sus intereses y a otros intereses que no necesariamente tienen que ver con los que espera el país. Entonces, a veces son distractores, a veces ellos son, o algunos de los movimientos que se articulan a esta oposición canibalesca sin sentido, a veces, o sea, simplemente no se reflexiona sobre los temas porque son consignas que deben seguirse, y sobre eso no se duda, básicamente se aplica, pese al costo que esto puede implicar al mediano y largo plazo, porque también creo que hay una ceguera de los políticos que están articulados al día a día, ¿no es cierto? Y no ven el desgaste que eso finalmente les va a provocar. O sea, yo creo que la sociedad está harta del establecimiento político precisamente por esto, porque al ver un fenómeno tan complejo, tan grave como el narcotráfico, y con evidentes ramificaciones en lo político, porque es desde ahí cuando se toman decisiones estratégicas sobre cómo beneficiar, o cómo simplemente hacerse los ciegos frente a ciertas acciones del narcotráfico en las provincias, cuando las autoridades locales construyen más allá de lo que necesitan ciertas provincias como Sucumbíos, donde usted puede ver una cantidad de avenidas y de carreteras que se construyeron, y básicamente eso no responde a la lógica comercial que existe entre los países. Entonces ahí se ve cómo los gobiernos locales, las autoridades locales actúan en función de los intereses de los grupos que se vinculan al crimen organizado. Y también recalco que el narcotráfico no es per se, y ya no tiene solamente que ver
con el tema del tráfico de la cocaína y las organizaciones que generan la violencia, que trabajan para ellos, sino que sobre todo ahora, Miguel, están financiando directamente un tema que es gravísimo y que nos está afectando ya de una manera, digamos, que es sumamente preocupante, el de la minería ilegal. Y ese tema, además, lo que hace es evidenciar la contaminación, la corrupción, la degradación institucional a diferente nivel. ¿Cómo es posible que, habiendo una intervención de la meses, después de varias semanas volvieron a entrar, hay cientos de máquinas retroexcavadoras que están ahí, ¿de dónde se financian? ¿Cómo se monta toda la logística para llegar a esas máquinas? ¿Cuál es la trazabilidad que han hecho las autoridades para investigar todo el dinero que se mueve detrás de eso? Pues Miguel, no hay que ser muy experto como para entender que en un entorno de narcotráfico esas actividades están financiadas por el crimen organizado y por el narcotráfico, que ven el oro y ven la minería una forma expedita para lavar dinero. No solamente en eso. Entonces, me parece, Miguel, que las expresiones que tiene el narcotráfico en sus diferentes y causa daños a diferente nivel no están siendo adecuadamente procesadas ni por la comunidad, ni siquiera por el gobierno, para evitar que esto, que también pasa por decisiones que toman las autoridades sobre cómo se está manejando el control de la minería ilegal, porque ahí hay autoridades locales que son parte de estas organizaciones, hay un sinnúmero de grupos y conglomerados que también tienen que ver con funcionarios del gobierno que no hacen lo que tienen que hacer, con fiscales que no hacen oportunamente su trabajo. Entonces, ese es el narcotráfico, ese es el crimen organizado. O sea, eso es lo que está poco minando, devastando el país a distintos niveles, y eso es lo más preocupante, mientras que los políticos están preocupados de hacerle la guerra, ¿no es cierto?, al gobierno, y indistintamente de que sea de derecha o de izquierda, pues es un poco suicida lo que está ocurriendo políticamente hablando en el país. Quiero agradecer desde la revista de Opinión Democracia, y debo decirlo, a dos reconocidos comunicadores, José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos y Arturo Torres del Código Vidrio, porque lo han exhibido a través del tiempo, que con seriedad, con rigurosidad profesional, sin hacerle el juego a ningún sector, se hace periodismo profesional. Muchas gracias, Arturo Torres, y a José Hernández, su valioso aporte. Muy buen día. Gracias a la audiencia. Gracias. Buenos días, Miguel. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes.